como siempre, a los medios de comunicación, ¿no?, a esta llamada que hace el Ayuntamiento de Jaraíz de la Vera para explicar pues, la programación cultural festiva que vamos a tener de manera previa a las fiestas del tabaco y el pimiento en nuestro municipio. También está aquí con nosotros el cartel que ha sido elegido para abanderar lo que es el libro, la programación y también pues toda esta programación de festejos, de actividades culturales y deportivas en nuestro municipio en torno a las fiestas del tabaco y el pimiento. Se han puesto a disposición de la participación ciudadana 9 carteles para que fueran elegidos de manera popular entre todos y cada uno de los ciudadanos a través de la plataforma de Bandomóvil. A partir del sábado y durante más de 24 horas se puso a disposición el cartel para que los vecinos y las vecinas de Jaraíz de la Vera eligieran el cartel que más les gustaba. El cartel ganador fue el número 7 con 193 votos y en total ha habido 930 personas, 930 votos que se han emitido para elegir el cartel que más le gustaba a la gente. Recordar que mañana pues, se va a celebrar en nuestro municipio la exhibición del freestyle que ya la presentamos hace un par de semanas también en este salón de pleno. Cuenta con todos los permisos de la Junta de Extremadura para poder celebrarse el evento y también, pues como no podía ser de otra manera, se llevarán a cabo pues, todas las medidas de seguridad y salud frente a la COVID-19. El próximo domingo empieza el Festival Atubera, además teniendo en cuenta de que se va a hacer en el escenario fijo que hemos construido en el Polideportivo Municipal. El domingo empieza las actuaciones dentro de un festival que se ha denominado Jaraíz Atubera a las 10 de la noche, como decía, en el escenario del Polideportivo Municipal, y va a venir la actuación y va a venir la Banda Sinfónica Provincial de Cáceres. El lunes 2 de agosto tendremos la actuación de un grupo de flamenco y copla, Perico de Paula. Todas estas actividades se van a desarrollar en el Polideportivo Municipal a partir de las 10 de la noche, donde también hay más espacio y donde la gente pues, estará sentada en unas gradas portátiles y en unas sillas que se van a habilitar para todas las personas. Continuamos y el martes 3 de agosto, a partir de las 10 de la noche, va a haber un tributo a Mecano, que se llama Eterno Mecano. El miércoles 4 de agosto va a haber una actuación del grupo musical Ceres, que es un sexteto de viento, metal y percusión. El jueves 5 de agosto está consolidado y se llama Noche de Autor y viene y va a ser una actuación de Clara y con Diego Molina. Y el viernes 6 de agosto empieza pues, las noches culturales de verano, también en el Polideportivo Municipal. Va a haber una actuación infantil, un pequeño teatro de Peter Pan, organizado por el Área de Cultura de la Diputación de Cáceres. El sábado 7 de agosto, que también se presentó aquí, pues se va a hacer y va a ser el concierto de Camela. Y el domingo 8 de agosto vamos a contar con la presencia del grupo local Los Jarentinos, con otro grupo del municipio que son los Bailadores de San Antonio. También el martes 10 de agosto y como día previo a la programación fuerte de las fiestas del tabaco y el pimiento, pues también podremos contar con Secreto Ibérico, conocido grupo también de la localidad. La programación oficial de las fiestas del tabaco y el pimiento 2021 empezará el miércoles 11 de agosto a las 10 de la mañana, como no podía ser de otra manera, con el concurso del tabaco y el pimiento en la calle Nueva. También hemos querido incluir para todas aquellas personas pues, que no conocen al detalle nuestro municipio, pues visitas guiadas también de Jaraíz de la Vera. Por lo tanto, a partir de las 12 de la mañana en la Plaza Mayor pues empezarán estas visitas guiadas en nuestro municipio y luego ya a las 10 de la noche en el Polideportivo Municipal pues será el pregón de ferias con la pregonera que además en el pleno de ayer pues se dictaminó que iba a ser pues la señora Amador, médico general de medicina de la Asociación Española contra el Cáncer, y ella va a ser la encargada de dar el pregón de fiestas en este año en nuestro municipio, así como que también se le entregará el premio Picota, decidido también por el Pleno del
Ayuntamiento de Jaraíz de la Vera a Martiria Sánchez López. Así, además, pues también se hará la entrega del premio del concurso de carteles de fiestas, como decía al principio de mi intervención, y luego empezaremos pues con una actuación un poco cómica con el monologuista Tony Rodríguez, conocido como el monologuista del Cádiz, ¿no? Y además luego para todos los públicos pues vamos a tener la actuación del grupo Lo Mejor de Cada Década. Continuamos y el jueves 12 de agosto vamos a tener unas actividades acuáticas en el Polideportivo Municipal, pues para los niños y para los jóvenes del municipio. A las 12 también vamos a tener pues las visitas guiadas que explicaba anteriormente, y ahora sí pues hago un parón y os presento a Nerea Mateo, y que nos va a dedicar un pequeño fragmento de una canción y de un compositor, en este caso de un autor, que ahora pues desvelaremos a continuación, y que va a ser la actuación del jueves 12 de agosto a partir de las 10 de la noche. La persona que va a dar el concierto de música el jueves 12 de agosto a partir de las 10 de la noche en el escenario del Polideportivo Municipal es Daviles de Novelda. El viernes 13 de agosto, de nuevo a las 11 de la mañana, habrá actividades acuáticas en el Polideportivo Municipal, y a partir de las 10 de la noche va a haber una actuación del grupo musical Cantando a mi vida, que es el show del Calvo. El sábado 14 de agosto, también a las 11 de la mañana, volverá a haber actividades deportivas acuáticas en el Polideportivo Municipal para niños y jóvenes, así como las visitas guiadas que se vuelven a retomar el sábado 14 de agosto. Y a partir de las 10 de la noche va a haber un tributo a Queen, también otro espectáculo de ámbito nacional que traemos a Jaraíz de la Vera para disfrute de todos los vecinos. Y el domingo 15 de agosto, el día grande de nuestra fiesta, el último, a partir de las 12 de la mañana, pues tendremos esas visitas guiadas para aquellas personas que no conozcan al detalle el municipio puedan hacerlo, y además pues despediremos nuestras fiestas del tabaco y el pimiento con el concierto de José Manuel Soto, y que luego además podremos disfrutar de los tradicionales fuegos artificiales. Esta vez solamente será el espectáculo de visual, no va a haber sonido, precisamente por lo del tema de la pandemia. El sábado 7 de agosto pues habrá una inauguración de una exposición temporal con 14 nuevos cuadros de Jaime Jaraíz en el museo, en la Casa Museo del Artista, que como sabéis se encuentra en el antiguo Mercado de Abasto, que además agradecer a Teodoro Moreno que nos ha cedido estas obras, y además también pues tener en cuenta de que vamos a tener una amplia programación deportiva. Así destacar de que también este fin de semana pues va a haber unas 24 horas de fútbol 8 en el campo de fútbol que organiza el Club de Fútbol Jaraíz. El domingo 1 de agosto también va a haber un concurso infantil de pesca. El jueves 5 de agosto una ruta nocturna senderista que empezará y se iniciará desde el pabellón municipal de deportes. El viernes 6 de agosto habrá actividades lúdico-deportivas en la pista de la piscina municipal, en la pista del Polideportivo Municipal. El sábado 7 de agosto habrá un campeonato de natación en la piscina municipal, como se viene desarrollando en los últimos años. El domingo 8 de agosto de nuevo habrá un concurso infantil de pesca, en esta ocasión organizado por el Club Deportivo Virgen del Salobrar. A las 10 de la mañana también el domingo 8 de agosto habrá una tirada al plato en la cancha de tiro, organizada por la Sociedad de Cazadores de la Dehesa. Y el viernes 13 de agosto también habrá otro concurso de pesca intersocial en nuestro municipio. Y el 15 de agosto de nuevo pues acogeremos otra edición más, ya la 24ª
la 20 edición del torneo de ajedrez Villa de Jaraíz en memorial a don Julio Romero Hernández, que por la situación de la pandemia se va a desarrollar en el espacio del pabellón municipal de deportes para que haya más espacio, distancia social entre los participantes y la propia organización. Y luego el 21 de agosto pues habrá un musical de Bartolito, así es como se denomina, en el escenario del Polideportivo Municipal. Y en definitiva que se tiene que seguir haciendo cosas en nuestro municipio. Nosotros apostamos por actividades, porque se hagan unas fiestas del tabaco y el pimiento que sean seguras, en las que podamos participar todos en torno a esta programación. Llama mucho la atención de que no hay festejos taurinos, pero en la presentación del anterior festejo taurino en San Cristóbal ya dimos detalles de que aún los festejos populares, como los conocemos en Jaraíz de la Vera, aún no pueden desarrollarse. Comentabas antes que vais a poner, para poder ver las actuaciones en el campo de fútbol, se van a poner unas gradas portátiles, además de la silla. ¿Qué capacidad, qué aforo va a tener? Bueno, las gradas tienen una disposición de 2.500 personas. Llevaremos a cabo lo que el plan de contingencia diga en el momento de la pandemia. Ahora mismo está estipulada en el 75%, por lo tanto no podrá acceder al Polideportivo Municipal más de 2.000 personas. Creo recordar, no sé si lo han mencionado, si has dicho que son gratuitos. Sí, todos los conciertos, excepto el del 7 de agosto, conocido de Camela, el resto de todos los conciertos son gratuitos, por eso también pues, la disposición económica, porque hemos querido hacer un esfuerzo y agradar a los vecinos y vecinas de Jaraíz poniendo a disposición todos los conciertos gratuitos. Bueno, ya que está el promotor, el del freestyle, sí me gustaría que cómo va la venta de entradas después de que vamos a salir hoy precisamente del cierre perimetral, que a lo mejor en un momento determinado ha podido afectar ese cierre perimetral a la hora de la venta de las entradas anticipadas. Sí, está claro que el cierre perimetral nos ha afectado, porque mucha gente que de fuera pues, nos ha ido preguntando, claro. Había la incertidumbre si finalmente se iba a hacer, si no se iba a realizar, y bueno, eso siempre toca, pero bueno, la venta va bien y esperemos que mañana se pueda disfrutar del espectáculo con normalidad. Sí, se la ve. Se la ve que está sonriendo.